Vamos a ver lo que son mecanismos de patogenicidad de la E. coli, ¿ya? De patogenicidad de la E. coli. ¿Verdad? Tienen que encontrar una bled. Si no salen estas, siguen buscando, ¿ya? ¿Qué dijo que iba a hablar? Mecanismos de patogenicidad. Ah, está muy nervioso. ¿Le puedes apagar? Es seccionado. ¿Cómo decir que uno no va a dar el polen para hacer la vagina? Miren, Escherichia coli enteropatogénica. Así se llama. Escherichia coli. Escherichia coli enteropatogénica. ¿Ya? Miren, EPEC, ¿sí ven? EPEC, la sigla es EPEC. ¿Qué sucede? Miren, la Escherichia coli enteropatogénica, miren, ve, con la ayuda del flagelo, ¿qué pasa? Se produce un anclaje. ¿Ya? Un enlace. Se produce un anclaje. Anclaje. ¿Este quién es? ¿Qué se trae aquí? ¿La célula? La célula algo, ¿no es cierto? El enterocito, ¿no? ¿Qué son estas de aquí? ¿Qué son estas? Las microvellosidades, las que están en la parte apical del enterocito. ¿Ya? Entonces, miren, cuando la Escherichia coli enteropatogénica primero se ancla con el flagelo, ella expresa algo que se llaman las fimbrias o también llamadas pilis. Fimbrias o pilis. ¿Ya? En ese momento, miren, produce algo que se llama sistema de secreción tipo 3. ¿Para qué servía ese sistema de secreción tipo 3? Para quitar proteínas que son como toxinas. Como toxinas, ¿no es cierto? Miren, en ese momento ella inyecta una proteína, ¿ya?, que se llama ESPF. Una proteína llamada ESPF. ¿Ya? ¿Qué hace esa proteína llamada ESPF? Aparte de bloquear la síntesis de ARN ribosomal, expresa esto de aquí que se llama filipodios. Miren, yo les explico de qué trata esto de aquí. ¿Qué dice que estaba? Yo no voy a explicar. El sistema de secreción tipo 3 era ¿para qué servía? Para inyectar toxinas y para inyectar ¿qué más? Toxinas y proteínas. Proteínas que actúan también como toxinas, ¿no es cierto? Pero en este caso serían exotoxinas, no serían endotoxinas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces miren, en ese momento que luego se produce el anclaje y luego se expresan los pilis más se expresan para... ¿Qué están haciendo aquí los pilis? ¿Qué están haciendo aquí? Adheriéndose más bacterias, ¿no es cierto? Se están adheriendo más bacterias. ¿Ya? En ese momento, ¿qué se expresaba? El sistema de secreción, ¿qué? Tipo 3. Producía una proteína llamada ESPF. ¿Para qué servía esa proteína? Esa proteína, miren, llegaba acá a bloquear el ARN ribosomal y expresaba algo que se llamaba filipodios. Miren, tiene dos funciones. Una bloquea el ARN ribosomal. Si bloquea el ARN ribosomal, está bloqueando la síntesis de ¿qué? De proteínas. ¿No es cierto? Y expresa algo que se llama filipodios. ¿Para qué sirven estos filipodios? Miren, los filipodios sirven para proteger a la célula de la respuesta inmune. Proteger a la célula de la respuesta inmune. Hay algo extraño ahí, ¿no es cierto? Hay algo extraño que está anclado al enterocito. Entonces, si hay algo extraño que está anclado al enterocito, ¿qué hace mi sistema inmune? Establece un mecanismo de defensa. Entonces, ¿quién evita ese mecanismo de defensa? El filipoide. Por eso lo expresa. ¿Ya? Bueno, por otro lado, miren, una vez que se secreta esta como toxina, se expresan los filipodios, se expresa el complejo intimina.
Ya. Intimina es una proteína de la superficie de la bacteria y TIR es un receptor del enterocito. ¿Ya? Se expresa el complejo TIR-intimina. El TIR es un receptor del enterocito y la intimina ¿quién es? Una proteína de la superficie ¿de quién? De la bacteria, la intimina. ¿Ya? Intimina y TIR es un receptor del enterocito. ¿Ya? ¿Qué pasa? Una vez que se expresa este complejo TIR-intimina, se altera la producción de esta enzima, miren, o de esta proteína, ARP2/3. Verán, les explico acá. Estas son las células. ¿Ya? Bien, estas son las células. Hay algo que se llama citoesqueleto. ¿Para qué sirve el citoesqueleto? Para mantener la forma de la... Mantener la forma y mantener los orgánulos dentro de su posición. Entonces, aquí abajo de la membrana había unos filamentos. ¿Cómo se llamaban los filamentos? Filamentos. Por aquí había unos filamentos de citoqueratina, ¿sí? Y ellos mantenían los orgánulos en su posición, porque recuerden un ejemplo, si no hubiera ese citoesqueleto, viene un lisosoma y un lisosoma, se chocan y ¿qué pasa? Se liberan las enzimas hidrolíticas, la terminan matando a las células. Las células también tienen un esqueleto parecido al del humano, al del perro, al de los vertebrados, ¿no es cierto? Ellos también tienen citoesqueleto. ¿Qué tengo aquí abajo? ¿Filamentos de qué? De actina. Filamentos de actina. ¿Para qué me sirven en este caso los filamentos de actina? Miren, estos filamentos de actina me sirven para mantener ¿qué? Las microvellosidades. Para mantener la forma de las microvellosidades. Quien me ayuda al mantenimiento de la formación de esas microvellosidades es esta proteína de aquí que se llama ARP2/3. La proteína ARP2/3 es una proteína que me mantiene las microvellosidades. ¿Por qué me mantiene? Porque me mantiene la producción de ¿qué? ¿De qué me mantiene? De lactina. Me mantiene la producción de lactina. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Miren, jóvenes, ¿qué está haciendo el complejo TIR-intimina? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Bloqueando la formación de qué? ¿O alterando la formación de qué? De ARP2/3. ¿Para qué me sirve esa proteína AR2/3? Para mantener la producción de qué? De actina. ¿La actina para qué me sirve? Para mantener las microvellosidades. Entonces, como miren, dice enteropatogénica. Va a alterar ¿qué? La estructura de la bacteria. Entonces dice enteropatogénica. Me altera la estructura. ¿Qué creen que está haciendo aquí? Miren lo que pasó después. ¿Qué está haciendo con las microvellosidades? ¿Qué las está haciendo? Ajá, ¿y después qué hace? Hasta eliminarlas o reducir el tamaño. ¿No es cierto? ¿El animal entra en diarrea, sí o no? Sí. ¿Por qué entra en diarrea? Porque no puede hacer la absorción de nutrientes ni de líquidos. ¿Mande? No hace la absorción de nutrientes. Disminuye la absorción de agua, porque aquí estoy disminuyendo la superficie de absorción, ¿sí o no? Sí. Alterando la formación de microvellosidades. Porque no solo de una célula, son de todas las células, ¿no es cierto? Entonces se disminuye la superficie de absorción. Y de esa manera, ¿qué pasa? El agua se absorbe. No se absorbe. Si se absorbe en menos cantidad. Entonces, si tengo menos cantidad de agua, ¿qué va a pasar con el agua? El agua se acumula aquí en la luz intestinal. ¿Y qué pasa? Aumenta el contenido de agua ¿en dónde? En las heces. ¿No es cierto? ¿Preguntas? Vamos a esto de acá.
Esta se llama Escherichia coli. Así. Bueno, productora de toxina Shiga. Escherichia coli, productora de toxina Shiga. La shigella, el cólera, producen el mismo tipo de toxina. Ya. Producen el mismo tipo de toxina. Esta Escherichia coli, ya, Shiga toxigénica, ya, produce una enfermedad que se llama síndrome. Síndrome urémico hemolítico. Urenémico. Síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico. En la uri y la sangre. Ya les explico por aquí. Verán. Ah, Miren cómo una E. coli que ingresa por la boca puede dañarme el riñón. Y todo depende del receptor. Escuchen acá. Miren, la toxina Shiga tiene sus dos partes. Miren, tiene su parte A y su parte B. La toxina Shiga, ¿quién la produce esta toxina Shiga? La Escherichia coli, pero productora de qué? Toxina Shiga, ¿no es cierto? O Shiga toxigénica, ¿no es cierto? Ya. Ella me produce esta toxina. Y esa toxina tiene sus dos partes. Tiene su parte B y la parte A tiene sus dos partes. Ya. ¿Cuál es la que tiene la actividad hidrolítica? La parte A1. Este de aquí tiene una actividad hidrolítica. ¿Ya? Esta parte, esta es la A1, la A2 tan solo se une a la B y la B se va a unir al receptor GB3. Ya les explico, ¿ya? GB3. Este receptor GB3 lo encontramos en cuáles? En las células endoteliales del glomérulo renal. ¿Sí ubican el glomérulo renal? ¿Sí lo ubican? Sí. ¿Sí se acuerdan cómo está formado? Bueno, ya puse. ¿Vale? Bueno, la nefrona, o sea, es una parte de la nefrona. Es una parte de la nefrona. Entonces, más o menos es así, miren, vean. Por aquí entra una arteria aferente, esa arteria aferente se ramifica y sale una arteria eferente, ¿cierto? Bueno, aferente, eferente. Bueno, y por aquí viene el túbulo renal. Aquí en estos capilares de aquí, ¿qué tienen? ¿Qué receptores tienen? ¿El receptor qué? GB3. Entonces, la proteína, la toxina Shiga aquí se une, ¿el receptor qué? GB3, ¿no es cierto? Entonces, miren, escuchen acá, miren, llega la Escherichia coli Shiga toxigénica, produce la toxina. Ya, ¿qué está haciendo el enterocito aquí con la toxina? Miren, miren la toxina, aquí está la toxina, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya, hay una fagocitosis, ¿no es cierto? Es una fagocitosis, pero ¿quién se la está fagocitando? El enterocito. Este es el enterocito. Ajá, este es el enterocito. ¿Qué está pasando? Está produciendo algo que se llama macropinocitosis. Macropinocitosis. Esto es un tipo de fagocitosis, macropinocitosis. Es un tipo de fagocitosis. Miren, el enterocito, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un tipo de fagocitosis llamado como macropinocitosis. ¿Qué está haciendo? ¿Fagocitándose a quién? ¿A la toxina? A la toxina Shiga, exacto.
Entonces miren, esa toxina Shiga atraviesa toda la célula epitelial, que es el enterocito, por un proceso que se llama de ¿qué es? Transisocitosis, ¿ya? Transisocitosis. ¿A qué se refiere ese proceso? Se refiere a ese proceso en el cual cualquier partícula, cualquier proteína atraviesa toda la célula. Miren, esto sería el lumen del intestino, ¿no es cierto? Ya, este es el lumen del intestino. La fagocita y la pasa. Acá abajo, ¿qué tengo? Acá abajo de ese enterocito, ¿qué tengo aquí? ¿Sí ubican ustedes un tejido epitelial, sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Están perdidos, yo les veo sacar. Déjame enseñarles acá. Ahí está transitocitosis. Estas son las vellosidades. Ya. Aquí, miren, yo tengo una capa que se llama de tejido epitelial, así. Ya. Lo estoy graficando. Ya. Estas son las células epiteliales llamadas enterocitos. Y debajo de un tejido epitelial, ¿qué tengo? Un tejido conjuntivo. Aquí tengo un tejido. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. ¿Ya? El tejido epitelial es un tejido que carece de vasos sanguíneos. ¿Dónde están los vasos sanguíneos? Aquí abajo están, miren. Aquí en el tejido conjuntivo. Entonces, miren, si un agente infeccioso quiere llegar a la vía, quiere producir una septicemia, ¿qué tiene que atravesar? Tejido epitelial, tejido conjuntivo, ¿y a dónde llega? Al vaso sanguíneo, y de ahí coge vía sanguínea y se distribuye donde él tenga mayor cantidad de tropismo. Cuando yo digo tropismo me refiero a la afinidad que tiene el agente infeccioso por ese órgano. ¿Por qué creen que esa toxina Shiga tiene una afinidad por el endotelio, por el glomérulo renal? ¿Por qué tiene una afinidad? ¿Ah? ¿Qué? No. La sangre le ayuda a llegar allá. Pero ¿por qué tiene tropismo al glomérulo renal? ¿Por qué? Porque sí lo dije. ¿Qué era esto? ¿Qué es eso? Un receptor GB3. ¿Este receptor GB3 a quién se unía? A la toxina Shiga. Un agente infeccioso tiene una afinidad por un órgano porque encuentra su receptor. Eso ya les expliqué. Entonces miren, aquí está la Escherichia coli, aquí está la E. coli. Ya, ella produce ¿qué? La toxina Shiga, ¿no es cierto? Esa toxina Shiga, ¿qué hace? ¿Qué pasa en la célula endotelio? ¿Qué se la hace? Se la fagocita, ¿no es cierto? La fagocita produce la macropinocitosis, ¿ya? Se la fagocita la toxina Shiga, ¿ya? Atraviesa esta célula epitelial, ¿por qué proceso? Transitocitosis. Tiene que atravesar todas las... ¿Por qué atraviesa toda la célula epitelial? Porque tiene que llegar ¿a dónde? Al vaso sanguíneo, pero vía sanguínea porque tiene que tomar vía sanguínea. ¿Y ahora por qué se deposita acá en el glomérulo renal? Porque aquí yo tengo, es rica en receptores que GB3. Entonces siempre un agente infeccioso se localiza en un órgano porque encuentra su receptor. En este caso la toxina Shiga se deposita acá porque encontró su receptor que se llama ¿qué? GB3. ¿Ya? Ahora, vamos acá. Yo les había dicho, esta se une al receptor GB3, ¿no es cierto? Y una vez que se une al receptor C3, la A2 se une a la parte B. ¿Y cuál es la que tenía actividad hidrolítica? La 1. La 1. Entonces cuando me refiero a la actividad 1, ¿qué va a hacer esta A1? Esta A1 va a bloquear la síntesis de la proteína. No. ¿de qué? De proteínas. ¿Dónde va a bloquear la síntesis de proteínas? ¿Dónde bloquea? En las células del glomérulo renal. Es por eso que produce un cuadro llamado glomérulo renal urémico hemolítico. La persona, el animal comienza a sangrar porque está dañando ¿qué? Las células endoteliales de quién? Del glomérulo renal. ¿Sí me entendieron? ¿Ya?
Preguntas, niños. Estamos bloqueados. O pásale esa página no la tiene, solo en miel el grupo. Mande el link. Mande el link. Creo que manda el link. Ya, se lo mando. Pero ni. A ver, busca ahí. Sí, busco ahorita. Mecanismos de ¿Quieres leer todo? Lee todo. virulencia Escherichia coli enteropatógena. ¿Mande? Después de que tenga el receptor con la toxina. El receptor con la Sí, toxina. hay que hacer eso. Sí. Se libera la parte hidrolítica que es la A1. Es una vez que se une el receptor, esta de aquí la que bloquea la síntesis de proteínas. ¿Sí me entendiste? Ya. Y el resto de la parte de la. ¿Ah? Esta no tiene función. O sea, lo único que sirve es la parte B para lo que es el receptor. Ya, pero aquí va a bloquear la síntesis de proteínas aquí en la parte A1. Pero bloquean la síntesis de proteínas cuando la parte B se va a unir a quién. Aunque Pep. Es decir, cuando ella encuentra a quién, las células del glomérulo renal. ¿Sí entendieron? Es rarísimo, doctor. ¿No? ¿Cuánto? ¿Cómo se llama así? Eso se llama hematuria, ¿no? Hematuria. Yo lo vi solo al flaco. Es que lo que pasa es que la hematuria puede ser causada por un montón de cosas. ¿Ya? ¿Ah? No haría nada. Escriben todo, pero no está todo bien. Nada está lo que tiene. Una décima de punto ¿Quién por todavía el examen? ¿Ya? Sí saco más de 5. ¿Tienen el examen? ¿Ustedes tenido más tiempo para estudiar que el otro curso? Manden. Pero aprovecha la oportunidad. ¿Qué hora es? Ya son las 3. Ya faltan 5 por las 3. Son las 3, Son 5 por el. Son las 2:54, son las 2:54. Ella dijo. Ella dijo. 2:54. Ya, quedemos allá. Ya.